Medición de distancia con luz. Entre los métodos de medición de distancia encontramos los métodos ópticos, que son los métodos en los cuales interviene la luz, los métodos no ópticos en los cuales no interviene la luz, en este caso por ejemplo el sonar. Entre los métodos ópticos encontramos métodos pasivos, en los cuales el sistema de medición no irradia un haz de luz al objetivo, debido a que el objetivo está reflejando la luz ambiental, o él irradia su propia luz. Y tenemos los métodos activos, en los cuales sí hay una incidencia de luz por parte del sistema de medición. Cualquiera de estos dos casos, pasivo y activo, vamos a encontrar el método geométrico, método de interferometría y el método de time of flight o tiempo de vuelo o TOF. Este a su vez se divide en TOF directo y TOF indirecto. Método de triangulación y métodos geométricos se basan a una relación geométrica que existe entre el objetivo y el sistema de medición. Estas técnicas permiten medir distancias desde 1 milímetro hasta varios kilómetros. La técnica de triangulación pasiva, tenemos un sistema con dos sensores, los cuales están a una distancia X conocida, pueden calcular los ángulos de inclinación alfa y beta, y debido a que se forma un triángulo dentro del sistema, entonces podemos hallar la distancia de. En los sistemas de triangulación activa tenemos un láser emitiendo un punto de luz a un objetivo. Al reflejarse la luz en el sensor y conociendo la distancia focal, la distancia con la que ha sido recibida esta señal de luz con respecto al centro del sensor x', la distancia, la longitud de la base x, vamos a poder hallar la distancia de. El otro sistema, el otro método de la luz estructurada, ya no vamos a encontrar un haz de luz puntual, sino que vamos a tener un haz de luz que tiene una forma, ya sea una línea o una grilla, la cual va a ser reflejada por la superficie a un sensor. En el sensor va a poder ver, si es una superficie plana, vamos a obtener la misma línea dentro del sensor, pero sí lo que estamos proyectándolo es sobre una superficie en 3D. Lo que va a captar el sensor es la forma que define la luz con respecto al relieve que tiene esa superficie en 3D. El otro método que encontramos es el método de profundidad de desenfoque o Depth from the Focus. En este caso tenemos un objetivo P que está a una distancia de la lente S0. Esta lente va a reflejar ese mismo objetivo a una distancia S1 en el punto P'. En este punto P' también encontramos un sensor, el cual va a poder detectar un reflejo de esa imagen proyectada. Al conocer la distancia S1, la distancia focal F, vamos a poder calcular la distancia S0. Al ir desplazando la lente, entonces vamos a poder desenfocar la imagen, y esta imagen va a ser generada en 3D, como la podemos ver aquí en estas diferentes imágenes. El segundo método es el de TOF. En este lo que se hace es que se mide la distancia a partir del tiempo que toma la luz en viajar desde el emisor hasta el objetivo. Encontramos un método directo. En el método directo lo que se hace es que se envía un haz de luz láser hacia el objetivo. En el momento que ese láser es emitido, se inicia un pulso de inicio, el cual va a iniciar un conteo en el reloj. Una vez reflejado, ingresa al detector. En ese momento se genera un pulso de parada en el reloj, y con base en el tiempo del reloj, conociendo la velocidad de la luz, podemos calcular la distancia que ha recorrido ese haz de luz. En el método indirecto
Se aprovecha el concepto de corrimiento de fase. Entonces tenemos un emisor que envía una señal modulada, en este caso senoidal, la cual al ser reflejada va a llegar con un desfase. Ese desfase va a poder ser calculado y la distancia se obtiene conociendo el número de ondas completas que sucedieron antes de llegar al objetivo, el ángulo de desfase, y conociendo la velocidad de la luz vamos a poder obtener la distancia que hay entre el sensor y el objetivo. Aquí también podemos encontrar el método de TOF para imágenes 3D. Para ello utilizamos un dispositivo llamado Photonic Mixer Device, el cual tiene un emisor de luz y dos condensadores. En el momento que inicia el pulso de luz, activa el almacenamiento en el primer capacitor. Una vez finalizado la emisión, habilita el almacenamiento en el segundo capacitor. Si la distancia es corta, vamos a tener un mayor almacenamiento en el primer capacitor y un pequeño almacenamiento en el segundo. Si la distancia que ha recorrido el haz es más larga, vamos a tener un mayor almacenamiento en el segundo capacitor que en el primero. Al comparar esos almacenamientos, por medio de una conversión a voltaje, vamos a poder calcular la diferencia de voltaje, y con base en esta, en el periodo de la luz y la velocidad de la luz, vamos a poder determinar la distancia al objetivo. El último método es el método de interferometría. En este método se aprovecha la naturaleza de la luz y la interferencia. Existe el siguiente es el método del interferómetro de Michelson-Morley, en el cual tenemos un emisor de luz láser que se proyecta a través de un espejo semitraslúcido, el cual va a dividir la señal, una parte hacia un espejo y la otra parte hacia el objetivo. Una vez reflejadas, estas dos señales van a ser recibidas por el detector, y con base a la interferencia recibida va a poder calcular, conociendo la distancia de X, va a poder calcular la distancia D a la cual se encuentra el objetivo. Por último, encontramos el OCT o tomografía de coherencia óptica. Es un sistema similar, pero la única diferencia es que el espejo va a poder desplazarse longitudinalmente, con lo cual la interferencia recibida por el sensor nos va a dibujar las áreas de reflexión que están viéndose en el objetivo.